El antiguo Egipto. Durante más de 3 milenios, una de las civilizaciones más vibrantes y enigmáticas del planeta floreció durante la guerra y la paz. Los egipcios edificaron ciudades magníficas y monumentos longevos. Además, lograron un alto nivel tecnológico y matemático. Su increíble legado sobrevive hasta hoy día. Le atribuían esa prosperidad a los miles de dioses que adoraban, los cuales habían permitido siglos de estabilidad, hasta que un hombre gobernó, Akenatón, un hereje que retó el poder divino. Nuevas excavaciones arrojan luz sobre uno de los faraones más controversiales de Egipto. Este saquea los templos y erradica a los dioses, produciendo uno de los mayores dilemas del imperio: una crisis de fe. ¿Qué sucede cuando las mismas bases del éxito de Egipto son destruidas? ¿Quiénes gobiernan Egipto? ¿Los hombres o los dioses? Templos de poder. El sacerdote de Amón-Ra y el nuevo rey son los hombres más poderosos de Egipto. El faraón Akenatón ha ascendido al poder. Su nombre significa el espíritu viviente del dios Atón. Durante generaciones, los reyes y los sacerdotes habían trabajado en armonía para beneficio del pueblo. Entonces apareció Amón, un dios que surgió de la oscuridad hasta convertirse en la deidad intocable del imperio que amenazaba, incluso con eclipsar el poder del faraón. Pero el joven faraón tiene otras ideas blasfemas. Se vale de su máxima autoridad para hacer la guerra a este dios advenedizo y a los sacerdotes que le sirven. Nunca nadie se había atrevido a retar a los dioses. Habría significado violentar las mismas bases de la sociedad egipcia. Sus miles de deidades han gobernado y protegido Egipto desde su surgimiento como país hace más de 1 milenio. Representan todos los aspectos de la vida y mantienen a salvo a los ciudadanos. Los dioses, tal como los humanos, pueden cobrar importancia o perderla. Amón era el dios de Tebas, la capital. 2 siglos antes, los faraones habían peleado y ganado batallas en su nombre y habían construido un imperio. Con el éxito de Egipto, Amón cobra más importancia rápidamente. Este es la fuente de la fortaleza de la nación. Amón termina fusionándose con Ra, el dios Sol, único rey de los dioses, para formar el supremo dios Amón-Ra. Su templo se convierte en el más rico del imperio, y para Akenatón, ese es el problema. Este faraón podría sentirse disminuido en importancia. Este termina haciendo una osada maniobra, le libra la guerra a los dioses. El nombre de Amón es sacado de las paredes del templo y cada una de sus imágenes es destruida. Los sacerdotes hacen todo lo posible por salvar a su dios de su faraón renegado para salvar a Egipto de la ira de Amón. Nadie jamás había intentado destruir a un dios. Ni Akenatón ni los sacerdotes saben lo que sucederá. Para ese entonces, ambas facciones se sentían amenazadas, así que Akenatón se siente amenazado porque combatirá con el rey de los dioses, un dios misterioso que puede atacarlo de formas que él ni siquiera se imagina. Akenatón, para preservar su poder, hace pedazos 15 siglos de tradiciones. Generaciones enteras de egipcios han construido templos para adorar a sus dioses y estas deidades han sido generosas. Los egipcios habían creado un paraíso en la tierra con el regalo dado a ellos por el Nilo. Y lo saben. Todos son alimentados y protegidos, todos conocen su lugar, y no se debía tratar de cambiar el paraíso que habían creado. Los egipcios vivían en la mejor sociedad posible, con la mejor organización, y quien intentara cambiarla lo haría
para empeorarla. Aquellos que propugnaban un cambio eran considerados unos rebeldes, casi revolucionarios. Era algo muy malo para los egipcios. La ruptura radical de Akenatón con las tradiciones religiosas no sucede de un día para el otro. Se va gestando silenciosamente durante 3 décadas bajo el reinado de su padre. En Tebas, la capital política de Egipto, se encontraba Karnak, un magnífico complejo de templos hecho en honor del dios Amón-Ra. Durante siglos, este había sido el centro de las tradiciones religiosas en el país del Nilo. Pero el centro de atención comenzó a cambiar poco a poco hacia el oeste, hacia el otro lado del río, donde se oculta el sol. Emergieron complejos templos funerarios. El mayor de estos templos pertenecía al padre de Akenatón, Amenhotep III. Él gobernó durante el período más próspero de Egipto, lo cual evidencia la sensualidad y suave superficie de sus estatuas, cada una tallada de trozos enteros de roca preciosa. Los imponentes colosos de Memnón son los más famosos. Estos flanqueaban la entrada del templo de Amenhotep, la cual ya casi ha desaparecido. Esta área, sin embargo, ha sido excavada desde hace unos 10 años. Cientos de trabajadores desentierran enormes segmentos de cuerpos de piedra y reconstruyen decenas de colosales estatuas de Amenhotep y de su reina. Casi todas las figuras fueron hechas pedazos. Se hace un enorme esfuerzo para volverlas a unir. Las estatuas reconstruidas pueden llegar a tener hasta 5 pisos de altura. La arqueóloga Hurik Surusian dirige esta excavación. Observa que la pareja real se hizo esculpir de un modo novedoso, como individuos, y ve a un faraón que aspira a más. Estas estatuas, claro está, que representan a Amenhotep, pero es el rey como un dios, o puedes cambiar el sentido y decir que es el mismo dios como rey. Y los dioses toman la forma que el rey les presta. Rey y dios eran la misma persona. Amenhotep se ve a sí mismo como un dios en la tierra. Y eso es nuevo. Hasta ese momento los faraones solo se habían considerado parecidos a los dioses. Pero el centro del poder en Egipto no es su templo funerario. Está al otro lado del Nilo, en Karnak, el lugar de culto del dios imperial Amón-Ra. Es aquí donde Amenhotep celebra la más importante de las festividades, el Opet, dedicada a la deidad suprema. Y su hijo, Akenatón, se le une. El faraón, que es tanto jefe de estado como alto sacerdote del culto, dirige el festival, tal como hizo su padre antes de él, y como hará su hijo Akenatón luego de su muerte. Es un festival rutilante. El sacerdote sacrifica cientos de animales. Los participantes ofrendan fortunas. Decenas de músicos y bailarines en éxtasis participan en la sagrada procesión. El mismo Dios es transportado desde el templo a su propio santuario, un esquife sagrado. En este día poco común y encabezados por el faraón, los sacerdotes sacan el esquife fuera del santuario cerrado de Karnak y el dios Amón-Ra pasa frente a la población de la ciudad. El culto de Amón-Ra, rey de los dioses, terminó siendo una manifestación nacional de lealtad de los egipcios. El
era el dios de Egipto. Él lo había fortalecido. Si hubo una gran personificación de la nación, fue él, Amón-Ra, rey de los dioses. Pero se está gestando un conflicto. En la medida en que Amón-Ra se hace más popular, sus sacerdotes acumulan más poder y riquezas. Ya comienzan a hacer sentir su influencia en las decisiones del Estado y de la familia real. Amenhotep vigila mucho y con desconfianza a sus sacerdotes. Pronto tendrá conflictos con ellos, y será una lucha que lo cambiará todo. Miles de dioses viven en el Nilo. Cada ciudad tiene un dios y cada dios un templo. Al sur, en la isla Elefantina, se encuentra uno de los lugares sacros más antiguos del imperio. Para la época de Amenhotep, este ya tenía más de 1500 años de antigüedad. Durante siglos, los sacerdotes han rezado para recibir las nutritivas aguas de la creciente del Nilo. Siempre han hecho sus cultos en nombre del faraón, el único mortal que puede comunicarse con los dioses. En la medida en que Egipto prospera, aparecen más y más templos a lo largo del río, y estos son dirigidos por cada vez más sacerdotes. En tiempos del nuevo reino, del imperio, el sacerdocio era una forma de vida muy genuina para un gran segmento de la población. Y desde esos tiempos se puede hablar de una carrera en el sacerdocio y de las familias completas de sacerdotes, que generación tras generación funcionaban en el mismo templo. Los más poderosos sirven en Tebas, la capital, en el templo de Amón-Ra, Karnak. Hoy en día, Karnak es el sitio arqueológico más grandioso del mundo. En tiempos de Amenhotep, en el período del Nuevo Reino, es un gigantesco complejo, con panaderías, fábricas de cerveza, enormes silos de grano, miles de sacerdotes y 80.000 trabajadores. El templo controla 400.000 animales y 200.000 hectáreas de tierras. Es un estado dentro del estado, un mundo dentro de otro dedicado a un dios, el poderoso pero inaccesible Amón-Ra. En el festival Opet, en Karnak, los ciudadanos comunes pueden acercarse a su deidad principal antes de que los sacerdotes lo regresen a la penumbra del santuario interno del templo. Solo los sacerdotes y el faraón tienen acceso al más sagrado de los sagrados. Ellos protegen al dios y así el dios protege a la gente. Como gesto de gratitud, los ciudadanos dejan ofrendas para Amón-Ra y los sacerdotes las tallan en las paredes del templo. Los registros de las demostraciones de generosidad no solo complacen a los dioses, también estimulan a que la gente haga otras mejoras. Para ganar la buena voluntad de los dioses llegan ríos de regalos: vino, cerveza, carnes, grano. Luego reenviaban estas ofrendas a los sacerdotes, a sus familias, a los que trabajaban la tierra propiedad de los templos, a los artesanos y aquellos que hacían comercio o expediciones en nombre de los templos. Era un ejército de gente que tenían que mantener. Los templos, en un sentido muy real, eran uno de los elementos económicos más importantes de la burocracia de la nación. En tiempos del faraón Amenhotep, los sacerdotes de Amón-Ra controlan gran parte de la economía. Como dan empleo a un gran porcentaje de la población, se dan el crédito de ser quienes mantienen el equilibrio crucial del imperio, de permitir que Egipto siga siendo un paraíso en la tierra. Ellos representan esta estabilidad a través de una diosa con plumas llamada Maat. Los sacerdotes dedican sus vidas a rituales diseñados para mantener este orden y a complacer a los dioses que garantizan la prosperidad.
A la gente le enseñan que si descuidan a sus dioses, estos pueden morir, lo cual causaría el caos en el país. Durante más de 1000 años, nadie se ha atrevido siquiera a retar al sistema. Los egipcios hacen ofrendas diarias a los dioses y estas son luego recogidas por los sacerdotes. Las mejores ofrendas provienen de exitosas campañas militares. Cuando un enemigo quiere mantener la paz, debe pagar un tributo. El faraón se asegura de que los sacerdotes reciban una parte del botín para agradecer a Amon-Ra por la victoria y para ayudar a mantener la continuidad de la armonía de Maat. Tras cada victoria militar, el faraón y los sacerdotes amasan más poder y riquezas. Siempre y cuando haya batallas por librar, los faraones podrán disfrutar de la gloria militar, al proteger a Egipto de los enemigos foráneos y al convertirse en los héroes de su pueblo. Los faraones manejaban su imagen pública con algo parecido a las campañas de mercadeo. Se hacían esculpir en los templos a la manera de grandes avisos publicitarios. Pinturas coloridas y fastuosas como de carteles eran aplicadas a todas estas escenas, porque la paleta egipcia tenía valores muy intensos de rojos, amarillos y azules. Y esto tenía el único propósito de que sintieras que la escena se te abalanzaba desde la piedra y que el color inundara toda la plaza. Esto, claro está, era todo en servicio de la propaganda para promover al rey como una figura heroica de un conquistador a quien no se le podía oponer resistencia. Pero Amenhotep no tiene ninguna guerra que combatir. Ninguna potencia foránea amenaza a Egipto. No puede transitar hacia la gloria del modo tradicional. Y es por eso que tiene que encontrar alguna otra forma de hacerlo. Decide elevar el estatus de faraón al de un dios. Y para este nuevo dios, el faraón Amenhotep decide construirse el mayor templo que haya visto Egipto. El templo funerario del faraón Amenhotep llegará a ser uno de los proyectos de construcción más fastuosos y costosos desde las pirámides. Más de 3 milenios después, ha mantenido su importancia al ser uno de los mayores centros de excavaciones en Egipto. Hoy en día se requieren de 100 personas para reensamblar una de sus estatuas. Su construcción requería de muchas más, y el rey construyó más de 1000. Cada una representa al faraón Amenhotep, y estaban diseñadas para confirmar su estatus de dios en la tierra. Todos saben que el faraón es un ser humano, pero en su cargo es como un dios. Con todo su atuendo, con su traje de rey, parece divino. Luego, con el tiempo, se hace un hijo de Dios. Y en los días de Amenhotep III, él es el dios. La construcción del templo funerario de Amenhotep fue la expresión física de su ilimitada ambición. Los muros, de 730 metros de largo y 8 de espesor, estaban adornados con coloridos bajorrelieves pintados y estatuas del faraón. Todo fue hecho con precioso granito rojo, alabastro blanco y cuarcita del norte y del sur del país. Él había diseñado una obra maestra construida para la eternidad. Pero la excavación de hoy revela algo distinto a las monumentales estatuas que dominan el terreno. El equipo de Hurik Surusian ha hecho hallazgos mucho más sutiles que exponen otro aspecto de este faraón. Desentierran bloques de piedra ilustrados que muestran escenas íntimas de la vida privada del rey. A cualquier faraón anterior a Amenhotep, revelar tal tipo de escenas habría sido impensable. Son 3 chicas desnudas en una piscina. Eso es algo único.
Y nos alegra tanto haber encontrado eso. No tienen ningún nombre, pero asumimos que son las hijas del rey que salieron a nadar en un día caluroso. Para el faraón, incluso escenas triviales de su vida familiar merecen ser registradas. Su joven hijo, Akenatón, al haber crecido bajo la sombra del gigantesco templo de su padre, aprende la importancia de las imágenes y los símbolos en la vida religiosa. Dentro y fuera del templo, su padre incorpora los elementos tradicionales de la armonía cósmica. Los pilares representan la vida vegetal de Egipto. Los techos del templo recuerdan los cielos y la bóveda celeste. El suelo simboliza el Nilo y su cieno fértil. El arte es un reflejo de ese orden que llamamos Ma'at, que los antiguos egipcios llamaban Ma'at. Se ve dentro de sus templos. En cambio, en las paredes exteriores hay escenas de batallas en las que el faraón persigue a los enemigos de Egipto y en las que éste, claro está, siempre gana la batalla. Al entrar al templo, encuentras paz y tranquilidad. Estás en la casa de un dios. Son escenas muy distintas. Uno se ha movido desde los símbolos del desorden y el caos hasta los símbolos del orden, la paz y la tranquilidad. El Ma'at. Cuando entran a un tradicional templo egipcio, los sacerdotes pasan de la luz a la oscuridad, al aproximarse a la máxima deidad. Es aquí donde viven los dioses, lejos de los ojos de los humanos. Pero Amenhotep reimagina el templo. Quiere que el resplandor del sol lo penetre. Se identifica con Atón, el disco solar, otra forma de Dios Sol. Hasta se ha hecho llamar a sí mismo el deslumbrante disco solar. ¿Qué sucede en la mente de un niño cuando éste ve que su padre se transforma a sí mismo en un dios? Para Akenatón, el mensaje es claro. Ahora el disco solar se posa por encima de todos los otros dioses. El sol es la fuente de toda la vida. Alimenta a los habitantes del imperio. Hace que el ganado se multiplique y produce cosechas abundantes. Atón es un dios que está en todas partes. Es visible para todos. Es un dios de la vida cotidiana. Siempre está presente. Para mediar con él no se necesitan sacerdotes. Por eso el nuevo culto a Atón de Amenhotep es una amenaza muy poco sutil contra los sacerdotes de Amon-Ra. Para controlarlos, otorga algunos de los cargos más importantes de los templos de Luxor y Karnak a amigos leales y a familiares. Al alterar la política y el enfoque que deben tener el trono y los templos, Amenhotep desplaza el equilibrio del poder lejos de los sacerdotes. Él, en un momento dado, ingenió un cambio en el estatus del faraón, el rey Dios, al considerarse a sí mismo, hasta cierto punto, un dios mejorado. Para los egipcios, todo faraón era un dios perfecto, el gran dios. Pero Amenofis III hizo mucho más que eso. Se consideraba una deidad especial. Los sacerdotes del viejo culto a Amon-Ra ven como todo su poder se ve eclipsado por este nuevo faraón Dios Sol. Están incómodos. Cuando Akenatón se vuelve hombre y se casa con Nefertiti, tiene que calzar unas sandalias demasiado grandes. Él terminará sucediendo a su padre. Pero, ¿cómo poder opacar a un hombre que ya es un dios? Amenhotep, faraón, padre de familia y deidad autoproclamada, muere en la cúspide de su poderío.
ha obtenido la inmortalidad al hacer más obras que cualquier faraón antes que él. Al redefinir lo que significa ser un dios y al revelar más de sí mismo como hombre. Deja tras de sí un país increíblemente rico y con un conflicto en gestación, la rivalidad entre el faraón y los sacerdotes de Amón-Ra. Akenatón, su hijo, asciende al trono. ¿Qué esperan los sacerdotes de él? Quizá él quiera evitar confrontarlos y desee reconciliarse con ellos. Después de todo, el culto a Amón-Ra sigue enriqueciendo la economía egipcia. En vez de eso, Akenatón seguirá profundizando aún más las políticas de su padre. Si el faraón es un dios, entonces este no puede tener competidores. Él atacará el culto de Amón-Ra frontalmente, disolverá 1500 años de tradiciones y sacudirá a Egipto de sus cimientos. Akenatón es ahora el faraón y exacerba el conflicto que su padre tuvo con los sacerdotes. Ordena el cierre de los templos de Amón-Ra y prohíbe el culto al dios. La gente que lo apoya irrumpe en los lugares sacros y confisca los tesoros del dios proscrito. Amón-Ra es borrado de la historia. Sacan su nombre de las paredes de los templos. Ahora Egipto tiene un solo dios. Atón, el disco solar, el gobernante final y supremo. Ningún faraón se había atrevido a atacar antes el amado panteón de los dioses egipcios. Ahora, de entre los dioses, solo existirán el disco solar y sus hijos, Akenatón y Nefertiti. Con la remoción de los dioses, murió la mitología, ya no hubo mitología. Él no tenía ningún mito sobre el dios Sol. Les dijo que el dios Sol creó el mundo, pero no como todas las historias de la creación. La mitología se acabó. Esto significa un desastre para los sacerdotes de Amón-Ra. Están sujetos a perder poder, dinero y autoridad. Secretamente intentan salvar algunas estatuas de su dios con la esperanza de mantener su favor. Temen el fin del mundo. Míranos, Amón-Ra. Tú estabas aquí cuando no había nada, y estarás aquí eternamente. Erradica lo que nos aterra. Sus oraciones no son escuchadas. Akenatón clausura los templos y sentencia a los sacerdotes a trabajos pesados. Ahora las ofrendas fluyen hacia el nuevo dios y hacia Akenatón. Enseguida, los ingresos por impuestos, como él les dice, comenzaron a ingresar a los silos del disco solar y eran cuantiosos. Y todos los otros templos, muy rápidamente, tuvieron dificultades económicas, cerraron sus puertas, no se podían mantener, quedaron como estancados. Pero Akenatón no ha terminado. Planea grandiosos templos para Atón que rivalicen con el gigantesco complejo de Karnak. Quiere opacar incluso las colosales obras de su padre, y tiene que ser ahora. Entonces, el hábil joven faraón hace construir con bloques más pequeños, mucho más fáciles de transportar que los enormes bloques de piedra. Con estos bloques de piedra arenisca, Akenatón puede erigir un enorme templo a Atón en pocos años. Y lo construye justo al lado de Karnak, la vieja sede del poder de Amón. Tiene la visión de un templo revolucionario, con una nueva arquitectura. Su dios, el disco solar Atón, será adorado bajo un cielo abierto. Todo el complejo carece de techo para que los rayos del dios inunden el interior. Al poco tiempo, Akenatón ha superado el templo de su padre. Pero entonces lo abandona. Quizá para demostrar que desafía al viejo orden, o quizá para demostrar el poder de su nuevo dios,
Akenatón parte de Tebas, donde el aire sigue viciado con el espíritu del viejo dios, y comienza desde los cimientos. Proclama una nueva sociedad a 400 kilómetros al norte de Tebas, en una región casi desértica, y crea una nueva capital. Es una idea descabellada y una ruptura total con la tradición. Akenatón lleva a sus arquitectos al desierto, donde su visión se convertirá en una realidad. Ajetatón surge en la margen oriental del Nilo, una metrópolis de 50 kilómetros cuadrados que crece descontroladamente para rivalizar con Tebas. La habitan 50.000 súbditos, tiene gigantescos templos dedicados a Atón, un vasto palacio y amplias calles. Sin embargo, en la zona donde se fundó Ajetatón, la actual Amarna, queda muy poco hoy en día. El egiptólogo Barry Kemp ha dedicado su carrera al estudio de la ciudad de Ajetatón. Conocemos sus confines, están señalados con bajorrelieves tallados profundamente en la cara de la roca de las montañas cercanas. Estas proclaman que Atón, el dios del disco solar, le dijo al faraón que construyera aquí. Tenía que estar en el lado oeste, en el área montañosa, y tenía que ser un sitio que no hubiera ningún dios, diosa, rey, reina o nadie anterior. Es decir, un lugar limpio y puro nunca reclamado. Durante el quinto año de su reinado, en 1347 a.C., Akenatón dedica su ciudad, Ajetatón, a las decenas de miles de personas que obligó a mudarse aquí. Anuncia un nuevo comienzo en la historia de Egipto. A partir de ahora, todos tendrán la protección del dios Sol, Atón. Es un momento de nuevas oportunidades y de igualdad. Hoy en día los arqueólogos conservan los restos de la ciudad de Akenatón. Luego de años de estudio de los cimientos y de miles de fotografías aéreas, estos han logrado trazar los límites de la ciudad y finalmente saben cómo lucía. Los funcionarios del Estado viven al norte a un lado del complejo palaciego. Akenatón y su esposa Nefertiti recorren a diario las anchas avenidas para ser vistos por la gente. En muchas de las paredes del templo de Atón hay bajorrelieves con la imagen de la pareja real cuando le reza al dios Sol. El palacio y el templo están colocados de un modo en que tanto en el alba como en el atardecer, los rayos de Atón inunden los edificios sagrados de la nueva capital. Tanto Akenatón como Nefertiti están obsesionados con su papel sagrado de hijos del dios Sol. Han reemplazado el atestado panteón de los dioses egipcios con uno solo, Atón. Es una idea simple y vaticina el monoteísmo de religiones futuras. Pero en sus días es un concepto radical. Y a pesar de su promesa de una mejor sociedad, la pareja real no muestra ningún interés en sus súbditos, lo cual pone en juego su propia inmortalidad. El faraón ha elevado en importancia a Atón. Ahora es la única deidad. En el proceso, arrebata poder e ingresos de los sacerdotes para su propio usufructo. Será un paso revolucionario. ¿Pero qué ganaron sus propios súbditos?
Yo no creo que intentaba reformar a la sociedad. Es una reforma muy personal de cómo debe enfocarse y definirse el Dios-Estado. Y era importante crear un lugar especial para eso. Akenatón decora este lugar especial con una nueva forma de arte. Ya no hay más extraños dioses animales o victoriosos faraones guerreros. Por primera vez en la historia de Egipto se muestra al faraón como un individuo, con emociones humanas y dentro del círculo familiar siendo un padre y un esposo amoroso. Además, la familia real siempre es mostrada recibiendo la luz del dios Sol, Atón, quien acaricia a sus parientes con sus rayos. Todo el arte de Akenatón habla únicamente sobre el aquí y el ahora, no sobre la vida eterna ni sobre los dioses. También han sobrevivido cartas de una persona común y corriente enviadas desde Amarna hacia Tebas, en la que su autor asegura haber sido guiado en su decisión personal por el Atón, como si el Atón se estuviera volviendo su conciencia y quizá esa era la parte de las enseñanzas de Atón. No sabemos si eso era lo que realmente pensaban o si la carta se escribió para ganar favores. Sea como haya sido, nunca se había hecho tanto énfasis en el individuo. Quizá la vida de la ciudad de Atón pueda comprenderse mejor por el modo en que ésta terminaba. Aquí, en sus cementerios. A diferencia de otros períodos de la historia egipcia, a la mayoría la enterraban directamente en la arena del desierto. Este sarcófago de madera poco común probablemente perteneció a un alto funcionario. Mientras más excavan los colaboradores de Barry Kemp, más se percatan de que presencian un breve pero inusual momento en el pasado de Egipto. Casi invariablemente, los antiguos cementerios cubren un período, y aquí, en el período de tiempo es tan corto que es una población que estuvo viva más o menos al mismo tiempo. Muchos eran familia y no se conocían. Si uno estudia a la gente de aquí, está estudiando una muestra de su población. Sorprendentemente, muchos de los restos humanos que han desenterrado Kemp y su equipo son de niños pequeños y bebés. Como este pequeño de 15 meses de nacido. Según textos antiguos, aquí hubo una epidemia, y el número de niños fallecidos lo confirma. ¿Vieron tal epidemia en esa época como una maldición de Amón-Ra, el dios abolido por el faraón? Akenatón y Nefertiti solamente se adoran a sí mismos y a su nuevo dios, Atón. Pero la mayoría de sus súbditos desobedecen a su soberano y adoran secretamente a sus antiguos dioses. Aún en su nueva ciudad, la aceptación que tuvo el pueblo de la nueva religión fue mínima, porque en ciertos suburbios de la ciudad hemos hallado fetiches, ídolos y parafernalia de los viejos cultos. Siguen ahí, la gente sigue adorándolos. Lo que no tienen claro está son los grandes templos de los dioses, donde puedan adorarlos o donde puedan trabajar sus parientes. Akenatón fallecerá joven tras gobernar solo 17 años y su revolución terminará con él. Al poco tiempo de su muerte, sus súbditos abandonan su capital. Y los sobrevivientes regresaron a Tebas. Era muy poco lo que se podía hacer. El culto egoísta del faraón fallecido no era nada sin él. En la vieja capital, los sacerdotes sacaron las imágenes de Amón-Ra de sus escondites. Para ellos, Akenatón solo había significado el caos. Ahora podrá restablecerse el Ma'at, el verdadero orden,
y los sacerdotes y el pueblo podrán celebrar de nuevo a sus dioses abiertamente. Los egipcios creyeron que Amón-Ra había maldecido a su último faraón y a todas sus obras, y proceden a derribar todos los templos de Akenatón tan rápidamente como los habían construido. Los miles de bloques de arenisca llamados Talatat encuentran un nuevo uso. Unos egipcios muy prácticos decidieron usar estos ladrillos como relleno y material de construcción de muros y pilotes y bajopisos y cosas así. El resultado fue que en la zona de Karnak un buen número, más de 100,000 talatats con fragmentos de bajorrelieves, quedaron conservados y estaban escondidos en los nuevos cimientos entre los pilotes y bajo los suelos. Irónicamente, la destrucción del templo de Karnak con el paso del tiempo ha sido una bendición para los arqueólogos que investigan el período. Al ir colapsando, ha ido exponiendo los bloques o talatats. Donald Redford y sus colegas lo han estado catalogando durante décadas. Tras unir un rompecabezas de cientos de miles de fotografías, han reconstruido algunos de los muros del templo del rey hereje. Los fastuosos bajorrelieves que adornaban los lugares de culto de Akenatón muestran a un faraón intransigente que insistía en que todo giraba en torno al dios Atón. Akenatón estaba convencido de que los rayos del disco solar le otorgarían a él y a su familia la vida eterna. Sus metas eran grandiosas, pero había violado el principio del Ma'at. Y su caída fue total. Incluso su heredero, el rey adolescente, Tutankamón, maldijo luego su legado. Para distanciarse de él, hizo erigir placas donde hace una lista de todos los abusos cometidos por su padre. Él se queja en su gran estela de la reforma de que los dioses dieron la espalda a Egipto. Si el ejército atacaba a Siria, siempre lo derrotaba. Y luego habría otros desastres porque los dioses los abandonaron. Y dijo, reabriré los templos y los haré volver. Tras un periodo de cambios drásticos y dañinos, los sacerdotes y faraones retoman el viejo orden conservador que ha sido probado por el tiempo. En sus magníficos templos, las imágenes muestran a un faraón en su papel renovado de alto sacerdote hablando con los dioses. Y los dioses, a cambio, garantizan la prosperidad de Egipto y de su pueblo. Akenatón nunca aparecerá en la lista oficial de los reyes egipcios esculpida en el templo de Abidos. Su nombre había sido borrado de la historia. 1500 años de tradición son más poderosos que el más poderoso de los faraones. Los viejos rituales se seguirán realizando durante otros 1000 años más. La peligrosa visión que tenía Akenatón de un dios único que lo veía todo era repulsiva para la mayoría de los egipcios que rendían culto en miles de altares. Nunca sabremos qué motivó a este faraón a investir de poderes a Atón. Akenatón había sido una suerte de visionario, un monoteísta nacido demasiado pronto, mucho antes de que la idea fuera aceptada por la mayor parte de la humanidad.